Me dediqué muchísimo tiempo, bueno, yo estudié antropología social, justo como lo habías mencionado, pero venía de contextos bastante agresivos de Tlaxcala. En Tlaxcala venía de un contexto de terapias de conversión, siendo yo muy pequeño, también temas de racismo, principalmente porque mi papá es indígena, entonces estaba en esos procesos de blanqueamiento de la piel y tú sabes lo que esto implica, ¿no? Como rechazo, no te gusta ser tú, está mal ser LGBT, muchas cosas. Es algo que pasa mucho en las marcas en este proceso aspiracional, Ujú. y lo comentábamos en alguna de las conversaciones, porque lo menciona también Federico Navarrete, donde dice que ser moreno no es aspiracional. Y sí, en el marketing se habla mucho de ser aspiracionales, pero nunca se define exactamente, solamente hablamos de marketing aspiracional, es que la comunicación tiene que ser aspiracional, pero si le ponemos nombre y apellido a estas características, pues ser aspiracional implica ser blanco. Como lo voy a poner en la balanza, ya de, no sé, lo que pasó con Emilia Pérez. Puede ser el mismo ejercicio, ¿no? Se habló de México, se habló de un tema muy, muy fuerte, se habló de un tema muy específico. Sin embargo, desde los dos puntos de dirección que alguien hizo fue como, mira, voy a sacarme una comunidad, se grabó en la comunidad y, no sé, el director de Emilia Pérez dijo, pues mira, creo que así se hace, voy a hacer, o sea, creo que así la gente habla, creo, como todo fue un creer, todo fue un suponer y en esto fue como, voy a hacerlo legítimo, va a haber errores constantemente, pero vamos a ir por una línea que pueda ser lo más correctamente posible, ¿no? Cuando en este caso fue, bueno, ya sabes, todo lo que pasó con la cuestión mediática fue de manera muy incorrecta. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reconstructo, el lugar en donde se reconstruye el pensamiento. Y en esta ocasión vamos a hablar de unos temas súper importantes y de algo que no habíamos tocado antes en los contenidos, el tema de apropiación cultural. Pero no solamente la apropiación cultural se genera por sí sola, sino hay otros temas que la acompañan y Jairo, que hoy nos acompaña, nos platicará un poco más al respecto porque hay temas que la interseccionan, como el racismo y algunas otras cuestiones que me parece que son relevantes mencionar. Pero antes de esto me gustaría presentarles un poco a Jairo. Jairo es antropólogo, originario de Tlaxcala, con trayectoria en disidencias sexuales, derechos humanos, antirracismo y gestión cultural. Y ha trabajado en diferentes organizaciones y con poblaciones vulnerables. Actualmente trabaja en la ONU, impulsando temas de diversidad e inclusión laboral, y ha sido coordinador en comunicación en la Casa de las Muñecas Tiresias, además en Racismo MX, genera consultorías en el ámbito artístico, cultural, y bueno, en fin, tienes muchísima experiencia, Jairo, en algunos temas. Te he visto en varios foros hablando de temas de racismo, pero también en temas de apropiación cultural, y me parece que eres una persona experta en estos temas, pero también en temas de activismo. Y una pregunta con la que regularmente inicio con las personas que nos han visitado es entender por qué o qué parte es la que te ha llevado en la vida a poder irte por este camino que tiene que ver con el activismo, pero que también tiene que ver con trabajar con ONGs, que tiene que ver con trabajar con todos estos temas que van muy enfocados en la causa social, en los derechos, en todos estos temas que muchas veces pues hasta pueden llegar a ser un poco desgastantes, complejos, pues cuéntanos, me gustaría saber qué te acercó a esto. Pues yo creo que en general, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, gracias ahí por estar en este espacio, que sea un espacio de muchísimos más. Y pues para empezar con esto, creo que es una pregunta muy amplia, pero podría decir que muchas personas nos dedicamos también para curar ciertas cosas, ¿no? Como para curar, para entender, tal vez para resolver ciertas cosas. O sea, lo hemos visto, ¿no? Hay personas que se dedican tal vez a la psicología y se dan cuenta que una cosita ahí específica querían entender con ciertas carreras o dentro del mismo espacio. Y dentro de mi lado, me dediqué muchísimo tiempo, bueno, yo estudié antropología social, justo como lo habías mencionado, pero venía de contextos bastante agresivos de Tlaxcala. En Tlaxcala venía de un contexto de terapias de conversión, siendo yo muy pequeño, también temas de racismo, principalmente porque mi papá es indígena, entonces estaba en esos procesos de blanqueamiento de la piel y tú sabes lo que esto implica, ¿no? Como rechazo, no te gusta ser tú, está mal ser LGBT, muchas cosas.
vienes a Ciudad de México o yo vengo a Ciudad de México y encuentro un espacio muy amplio, ¿no? Una ciudad sumamente grande. Y es ahí donde creo que empecé a curar a través de las cosas que hacía. Y una de esas fue justo empezar a trabajar y colaborar con trabajadoras sexuales. Justo yo también dedicado a trabajo sexual, estando con mujeres trans. Después de ahí entrando, estando dentro de organizaciones que hacían temas de derechos humanos, con personas LGBT. Y creo que de ahí reconocía que había personas que tenían mismas vivencias que yo y yo tenía vivencias diferentes, pero nos curábamos mutuamente. Sé que es muy complejo y muy fuerte de decir, pero tampoco me hubiera encantado dedicarme a esto, ¿no? Como, ay, no quiero dedicarme a esto. Me gustaría, no sé, estar en mi casita cuidando vacas y cuidando los pollos, pero pues, no sé, la vida a veces nos lleva a situaciones que no nos gustaría, pero pues esto me ha llevado a muchísimas cosas y a conocer a bastante gente muy chida y muy buena. Ujú. Súper interesante. Oye, Jairo, y hoy vamos a hablar de 2 temas, pero uno de ellos es la apropiación cultural, y es un tema que escuchamos comúnmente, que se habla mucho cuando, hemos escuchado algunas noticias de diseñadoras, de diseñadores, pero me gustaría dar un paso atrás y poder explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de apropiación cultural. Pues, es un término, no podría decir nuevo, pero sí es un término que empezó a tomar muchísimo poder últimamente, porque había una conciencia más de las cosas que se hacían. Para entender la apropiación cultural, creo que podríamos empezar con esta idea del racismo, ¿no? Sabemos que el racismo es un sistema de opresión, dentro del sistema de opresión siempre se divide esta idea de la raza, blancos, negros, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas asiáticas, entonces siempre había esta división de quién podía más y quién podía menos. Cuando viene este cambio y esta idea como de la globalización a un mundo que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, viene como una cuestión del progreso. Y del mismo progreso viene justo la idea de hacer las cosas más modernas, ¿no? Como hacer todo más, no sé, industrializado. Pero hay una parte en la que hay gente que no está dentro del progreso. Y dentro de ese progreso sigue habiendo como acciones culturales, acciones ancestrales que tienen una carga de, no sé, 150 años o 300 años o 500 años. Entonces tienen un sentido de ser. Lo que ha pasado con esta idea de la apropiación cultural que ha tomado mucho poder últimamente, la palabra específicamente, es cuando personas que viven en una situación de poder o que tienen una situación de privilegio, en muchísimos casos personas blancas con poder adquisitivo, con un capital económico, capital cultural, capital social, se acercan a otros espacios vulnerables y ven lo que hacen y quieren hacer lo suyo, sin comprender todo el contexto que hay detrás. Y hablando del contexto que hay detrás, es justo la ancestralidad que esto implica. Y cuando se habla mucho y cuando hay una molestia muy grande de la gente en, no sé, estás haciendo apropiación cultural, ¿no entiendes? Claro, la molestia es evidente porque si una persona blanca lo hace, recibe un mérito muy bueno, ¿no? Recibe una cuestión económica bastante fuerte y recibe no sé, una cuestión mediática muy buena, pero si una persona racializada, en desventaja, enseña algo, no solía, puede ser una artesanía, puede ser algún bordado, puede ser, no sé, hasta una forma de curar a la gente, una cuestión muy ancestral y muy específica que ha sido años con años, eh, es estigmatizada, como esto no es arte, esto no es legítimo, esto no debería ser. Y entonces lo resumí un poco, pero entender que en la apropiación cultural viene como una diferencia desde el poder y desde la situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando chocan? ¿Qué pasa cuando una persona extrae justo lo que dice el nombre, ¿no? Apropiar, pero yo creo que más que apropiar, como extrae una sabiduría haciendo la suya y no da mérito a la otra persona. Y solamente para tener claro, este tema de la apropiación cultural, ¿siempre va de la mano del racismo? O sea, ¿siempre tiene que ser una persona blanca la que lo hace, o puede ser también otra persona racializada haciendo, apropiación cultural sobre alguna comunidad originaria, o hay alguna condición para que esto se cumpla? Yo creo, pues no sé, sabemos que el racismo se atraviesa de muchas formas, ¿no? Se mete y está bien encarnado. Puede haber una persona racializada, pero también con una situación económica mucho más fuerte, con una situación de poder, que no, o sea, tal vez rasgos físicos, pero hay un proceso de blanqueamiento. Y ese proceso de blanqueamiento, como lo hemos visto, hay personas morenas
que aspiran a ser blancas. Y en esta idea de aspirar a ser blanca también hacen esta diferencia. O sea, como no tienen que ser personas blancas de piel, pero sí blancas en pensamiento. No sé cómo, hay este libro de Fanon que dice justo pieles negras, no, ajá, pieles negras, máscaras blancas, es justo esta idea, ¿no? Como sí, podemos vivir racializados, pero podemos hacer lo mismo. En México, no sé, hay un ejemplo que tengo muy presente y hay una persona ilustradora que quiero mucho, que vive en Jalapa, que se llama Wes, es Wes Montoya, saludos a Wes. Y Wes empezó, o sea, hace como ilustraciones mucho desde el antirracismo. Y entonces hay una muy específica que fue hace unos meses que se llama, que ves que venía este término famoso de aesthetic, Ajá. y él lo puso como aesthetic, así como azteca. Ok. Y entonces así tuvo una fama muy chida en el círculo, hizo cosas muy, muy chidas. ¿Qué pasó? Una chica mexicana también del norte que tiene una marca de ropa que hace cuestiones muy de la mexicanidad, como viva México, me encanta mi país, amo toda mi cultura, replica este mismo concepto. O sea, es una apropiación cultural, pero también hace plagio. Y entonces ahí que había, o sea, son tal vez del mismo país, sí, pero aún así ella puede ser racializada, no lo sabemos, creo que yo la veía bastante blanca, pero entonces ella sí lo que hizo fue apropiarse de un diseño y hacer plagio completamente, ¿no? Como también viene mucho de la mano esta idea del plagio y apropiación. ¿Había una situación económica de poder? Sí, la había. ¿Había una situación mediática que él podía hacerse cargo? Sí, lo había. ¿Le dio crédito a la persona de cuál originó esto y el cual tenía todos los diseños y para comprobar que era suyo? No lo hizo. Entonces, para responder esta parte de la pregunta, creo que se puede responder sí, si es blanca y va con una persona racializada, si va a ser apropiación cultural. A veces llega a ser un poco más complejo si ves un poco las vertientes, pero en la mayoría de los casos suele pasar que personas blancas o personas blanqueadas o personas con situación económica hacen uso de sabiduría de personas en vulnerabilidad. Claro. Y es que justo estos temas es algo que estamos muy habituados a verlo en la comunicación, no necesariamente porque sea correcto, pero porque crecimos bajo un sistema en el cual en películas, en telenovelas, en series, veíamos estos estereotipos de personas, las personas morenas correspondían a ciertos papeles, ¿no? Y las personas blancas también siempre a ciertos grupos o a ciertas posiciones de poder. Pero en este tema de apropiación cultural, en marcas, en comunicación, ¿tú tienes algún ejemplo que nos puedas dar para poder empezar a visualizarlo o aterrizarlo? Porque hoy creo que podemos tener mucho más claro el tema de discriminación, de racismo, pero en términos de apropiación cultural con marcas o con algún tema de algún contenido mediático. Tengo uno que fue presente hace creo que fue hace unos meses, hace unos 6 meses. De hecho, fue en Perú y fue una diseñadora peruana, no recuerdo el nombre muy bien, pero ella hablaba de algo muy específico, como ella decía que fue a una comunidad a que le enseñaran cómo era la cuestión del tejido, el cuidado del material, el pintar bueno, más bien el teñir ciertas telas. Y entonces ella estaba muy molesta, muy molesta porque decía, ¿cómo me van a cobrar a mí? O sea, no entienden que yo, más bien, o sea, somos humanos. ¿Por qué vamos a cobrarnos entre humanos? Más bien somos las mismas personas y hay que intercambiar nuestros saberes. Claro, ella venía desde la revista Vogue, también allí en Perú, haciendo esta idea de, bueno, es que yo aquí vengo como esta idea de a sacarte del hoyo, ¿no? Y más bien si tú me enseñas, yo voy a hacerte feliz y voy a enseñar a la gente lo que tú haces. Como en esta idea de charla que tenemos aquí, es como, ¿tú qué opinas? Como, ¿crees que ella tenía razón en esta idea de, bueno, somos humanos y como somos humanos nos vamos a compartir los saberes, a pesar de que tú vives en una comunidad con ciertas situaciones de precariedad y que también la forma en la que tú enseñas tus saberes ancestrales de muchísimos años, a veces no tiene retribución económica y que esta persona por hacer esta entrevista, por tomar unas fotografías, se va a ganar miles de dólares y va a capitalizar eso. Como la gente decía, pero es que está bien, o sea, al final es como compartir los saberes, pero justo lo que no vemos en esta diferencia es que alguien que cuesta muchísimo en una comunidad quechua,
que justo hacía este esfuerzo para que se conocieran más lo que implica hacer ese tipo de bordado, ¿no? Y cuando decía, pues es que es una tela más, no es una fábrica que se puede hacer, yo la estampo, la vendo en, no sé, en $2,500, te voy a dar tal vez las gracias y listo. Como yo voy a estar bien, todo va a estar bien. Como eran de los que más tenía presentes en cuanto a esta idea de apropiación, pero cuando lo que me decías, me voy a veces muchísimo. No te Lo preocupes. que me decías en temas de representación, ay, pues no sé, creo que también habla mucho de que las marcas siempre buscan acercarse a cierto público. Y ¿a qué público quieren acercarse, no? ¿Cuál es siempre el público que van? ¿Al público que tiene el capital, que tiene el dinero, o al que la gente que lo ve en espectaculares quiere aspirar a ser? O sea, no sé, yo recuerdo mucho de chiquito que sí yo veía, hasta en los calzones que veía, en el súper, o hasta, no sé, en el refresco que venían en la tele, yo a veces decía: "Es que me gustaría ser así, ¿no? Me gustaría verme bien y verme feliz todo el tiempo, y con un cuerpo bien hegemónico, y no sé, como teniendo mucho dinero". Y es un poco lo que aspiraban las marcas en ese momento, como vamos a hacer que la gente tenga un sentido por el que comprar esto, que sea una cuestión aspiracionista, y vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo largo creo que también de los años ha cambiado mucho eso. Ahora la gente es como, vamos a hacer esta mezcla, como puedes ser mexicano blanco, pero siempre y cuando estés conectado con tus raíces, pero no eres parte de una comunidad, no te interesa de dónde viene el huipil que tienes encima o la tradición que tienes, solo se ve cool. Está bien, se ve chido en el momento, pero no vas a hacer, no vas, o sea, no quieres ni necesitas saber más, solo es mientras tú compres esto, va a estar bien. Claro. Y es que aquí me parece que hay una línea muy delgada entre, y quisiera un poco ahondar más y poder aclararlo con tu ayuda, entre la representación y la apropiación cultural, porque si bien una de las necesidades de los medios y del marketing inclusivo es apelar a la representación de todas estas comunidades y de todas estas diversidades que históricamente no han sido representadas. Y esto porque hay muchísimas implicaciones y muchísimos impactos a nivel social, a nivel económico, a nivel oportunidades, racismo, violencia, etcétera. Pero existen estas líneas que tú comentas donde puede apelarse, en este caso, de estoy retratando a estas comunidades, entonces estoy representando. ¿Cómo poder distinguir cuando hay una representación auténtica y cuando estamos haciendo o estamos incurriendo en un caso de apropiación cultural? Híjole, vas con mi tope a veces, que mi tope es como, a ver, el capital y el capitalismo es bien audaz. Ajá. O sea, es muy audismo, es muy audaz en ciertas formas. Yo no voy de la idea de, ay, no, renuncia al capitalismo, está mal, pero eh, como pensar en esta idea de que siempre va a ser muy audaz ya sea en el marketing, ya sean en marcas, ya sea en muchas cosas, se puede hacer bien, siempre y cuando yo creo que es una cuestión horizontal. Sé que hay gente que le cuesta mucho pensar en esta idea del horizontal, ¿no? No se puede porque sí está la persona que tiene el capital, pero también debajo de esa persona hay muchas más y después viene la comunidad. Como tal vez la gente lo ve así, lo ve de manera muy vertical, pero como se puede pensar en esta idea de, no sé, mañana vamos a lanzar un producto para las mushes, no sé, en Oaxaca. Y este producto va a ser específicamente, no sé, para maquillaje para una vela mushe, ¿no? Este festival que hacen las mushes en Oaxaca. ¿Cómo lo harías? Como en esta idea de, pues mira, yo vi, no sé, El secreto del río, y porque vi El secreto del río ya sé todo de las mushes. O sea, vi una serie y ya sé todo de las mushes y con eso ahí va mi producto. Pues no sé si sea legítimo, no sé si las personas lo necesitan. Creo que para esto sí requiere un esfuerzo muy grande. Una de esas que recomendaría es primero acercarse a las personas y escucharlas, no asumir, no decir como yo creo que necesitan esto. Vas a acercarte tal vez a la comunidad y vas a decir, ay, mira, me di cuenta que necesitan este tipo de lápiz y que necesitan este tipo de color, y más porque hace calor ahí, va a cambiar muchísimo el material. Bueno, eso ya se habló específicamente del producto. ¿Cómo se representa? Pues creo que es de una representación digna, de una presentación en la que ellas se sientan identificadas y se sientan representadas de una forma justo como constantemente digna. Y creo que la forma mucho más
como asertiva de realizarlo es que ellas formen parte del proceso creativo. De todo. Yo sé que o sea, no es que todas sepan, realizar, usar la cámara y la edición y estar en la computadora, pero sí, sí, mira, me gusta esto y quítale aquí o aquí nos vemos medias raras, ¿no? Como justo esos procesos en los que todos son bastante colectivos y al final en la colectividad salen cosas bastante, pues, honestas y bien representadas, creo yo. Y para ti, por ejemplo, hablando de un caso que me parece mucho más actual, más cercano a nuestra realidad, que es esta serie del Secreto del Río, en donde se está retratando una comunidad que no había sido, bueno, que sí ha sido retratado últimamente, pero mucho más apelando a personajes, a un elenco más diverso. Es un caso donde se está incurriendo en una representación real, esa apropiación cultural. ¿Cómo sabemos cuando vemos un caso así de específico que creo que la mayoría de las personas podemos tener mucho más tangible y presente? Sí, vi 2 capítulos, pero, lo que sí puedo saber es que sí, o sea, como, a ver, nunca se va a tener a toda la gente contenta, eso estoy bastante seguro en eso, pero hasta donde sé y donde he leído, sí hay gente que dice: "Mira, estuvo bien, sí estuvo bien, la verdad es que la historia es bonita, tal vez entraba en esos espacios, estuvo bastante bien", pero también está el otro lado que decir, pudo haber sido más legítimo, ¿no? Pudo haber sido como más personal y más cercano a la gente, claro. Y que eso implica un tiempo. Creo que tú, Pablo, más que nada sabe que a veces en los entregables, como tenemos 3 meses y no tengo un tiempo para hacer acercamiento con la comunidad, estar 6 meses hasta que me dejen entrar, es muy complejo eso, pero también hay que buscar una forma de hacerlo. Yo, te digo, no vi completamente la serie, vi 2 capítulos y dije: "Ay, o sea, me recuerda, estuve allá, está lindo", sí, también la representación era bien diferente, no era, no sé, me hubiera impactado mucho ver a Ludovica Paleta como así, la mamá de un niño allá cuando creo que es mucho más complejo, ¿no? Y que veías a niños que te identificabas con ellos, y decía: "Ay, yo así me veía de chiquito", como tenía estas curiosidades, era muy, muy de esa forma. Y ahorita que ponías este ejemplo, creo que sí se puede diferenciar, como lo voy a poner en la balanza, ya de, no sé, lo que pasó con Emilia Pérez. Puede ser el mismo ejercicio, ¿no? Se habló de México, se habló de un tema muy, muy fuerte, se habló de un tema muy específico. Sin embargo, desde los 2 puntos de dirección que alguien hizo fue como: "Mira, voy a sacarme una comunidad", se grabó en la comunidad y, no sé, el director de Emilia Pérez dijo: "Pues mira, creo que así se hace, voy a hacer, o sea, creo que así la gente habla, creo", es como todo fue un creer, todo fue un suponer, y en esto fue como, voy a hacerlo legítimo, va a haber errores constantemente, pero vamos a ir por una línea que pueda ser lo más correctamente posible, ¿no? Cuando en este caso fue, bueno, ya sabes, todo lo que pasó con la cuestión mediática fue de manera muy incorrecta, y esto creo que habla de la importancia en, si vas a hacer un producto y lo vas a hacer con un tema muy específico y con una población muy específico, con un producto muy especial, pues hay que conocer el contexto, siempre y cuando, no hay que conocer los puntos de vista. No solo puedes decir que te informaste y viste un video en YouTube y con eso ya sabes todo de la comunidad o sabes todo de la gente. Creo que siempre hay que estar en constante aprendizaje para saber lo que se puede hacer. Claro, y que es un proceso que implica responsabilidad por parte de las personas que hacen contenido, por parte de las marcas, por parte de las producciones, y que aquí me gustaría entrar y poner un ejemplo para también entrar al tema del racismo y conectarlo con la apropiación cultural. Y creo que un ejemplo que hoy estamos viviendo y que, bueno, yo lo tengo muy claro porque está reciente en la Ciudad de México, es el espectáculo de la Malinche, ¿no? Que es un Ujú. espectáculo, que yo ya tuve la oportunidad de ver también para que nadie me contara, y es un espectáculo, que viene de España, Ujú. que en donde se cuenta una historia, muy en esta tonalidad de Disney, ¿no? Donde la Malinche, se enamora y tiene un amor prohibido, con Hernán Cortés, todo es musical, la conquista está sumamente romantizada, este enamoramiento que tienen y a pesar de todo, se logra, un Moctezuma que termina diciendo que creo en Jesucristo, ¿no? O sea, una historia totalmente, em, que creo que esto es, por lo que estoy entendiendo, incurrir en este tema de apropiación cultural y también en elementos, pues, de una falta de involucramiento, porque
este espectáculo que en algún momento se montó en España, hoy trayéndolo a México implica una mayor responsabilidad para las personas que traen este espectáculo, ¿no? Porque pues se termina romantizando esta idea de la mezcla de culturas, sin omitiendo muchas cosas que no debe de ser una, tampoco probablemente una copia fiel e histórica, pero sí hay cosas bastante graves. Entonces, este tipo de espectáculos podría apelar a estos ejemplos, ¿no? De una falta de preparación sobre el tema. Sí, definitivamente. Y creo que también, a ver, recuerdo que es igual, según yo llevaba años queriendo sacar esos musicales de Nacho Cano, De Nacho ¿no? Cano. Sí, de Mecano y que también hubo ahí unas protestas. Y curiosamente, ahorita, o sea, ahorita que decías algo muy, muy específico, como este musical se presentó en España y creo que tuvo éxito. Y claro, o sea, imagina un contexto, ¿no? Como voy a tratar como de poner estos ejemplos, ¿no? En España tuvo éxito un musical sobre la Malinche, donde también un contexto ya histórico, pues, no sé, esta vez un poco como pobre en esta idea de, bueno, tenemos una noción de lo que es México, ¿no? Hay muy pocas personas que sabemos, pero si me presentas una historia de amor, conquista, revolución, qué bonito, me encanta, ¿no? Y si me presentas unos plumajes, porque seguro usaron así vestimentas de seguro de Tlaxcala y de Puebla y del norte, como, ajá, nada que ver, por ahí estaba. Y entonces allá funcionaba. Y hablando, no sé, de otros productos, como si alguien ve un bordado de Chiapas en Rusia, va a decir, qué maravilla, me encanta, no necesito saber nada, solo los colores están bonitos, no me interesa el contexto, lo quiero. Como también hay que pensar cómo pasa con el racismo y cómo pasa con la racialidad, creo que es bien contextual, ¿no? Depende mucho de la situación geográfica, depende mucho de la situación política, depende mucho de quien lo presente, como siempre hay que tener mucho en cuenta en eso. Y ahora, sí, o sea, así como lo cuentas y que yo había escuchado varias, críticas y varias reseñas que decían, no está bien documentada, está muy romantizada, es un hombre blanco o más bien hombre europeo, que también hay que pensar la cuestión geográfica, que eso implica muchísimas cosas, viniendo a decir una historia que él cree que está muy bonita, ¿no? Que él cree que la conquista y como siempre viene esta idea de la hispanidad, como ahí sí le ves más contexto, como rascándole más esta hispanidad que la hace de, bueno, venimos a traerles, civilización, venimos a traerles progreso, ustedes aquí estaban salvajes, porque me dijiste, seguro representaban sacrificios, que estábamos así en taparrabos, que, no sé, también una representación bastante pobre en muchas situaciones. Claro. Y que eso pasa constantemente, o sea, si lo quieres ver, lo que pasó en una obra de teatro, un, o sea, una producción que la gente va a decir, pero trajo trabajo, se hizo muchas ganancias y no sé qué, sí, pero creo que eso también es, ¿a qué vas? ¿Vas por la cuestión de ganancias y por beneficiarse individualmente o vas desde una cuestión mucho más colectiva? ¿Qué pasa de las representaciones que se hacen en Xochimilco, de la Malinche, o el teatro colectivo que se echó una puesta en escena, que están en Coyoacán haciendo cosas como, ¿por qué no vas de ese lado y si vas por una producción que viene más desde un dinero, ¿no? Un dinero que ni siquiera sale, o sea, sale de aquí, pero también va a quién sabe dónde. Va a lugares que se van a perder, pero no le interesa. Realmente es gente que no le interesa hacer un buen producto, solo le interesa tener ganancias y hacerse unas nociones de lo que está bien o lo que está mal, tal vez. Ujú. Claro, y que nos venden justamente, esta idea del mestizaje y esta idea de un poco este proceso de blanquitud, que es donde vamos a dar el salto para, el tema del racismo y tratar de conectarlo, que es algo que pasa mucho en las marcas en este proceso aspiracional, Ujú. y lo comentábamos en alguna de las conversaciones, porque lo menciona también Federico Navarrete, donde dice que ser moreno no es aspiracional. Y sí, en el marketing se habla mucho de ser aspiracionales, pero nunca se define exactamente, solamente hablamos de marketing aspiracional, es que la comunicación tiene que ser aspiracional, pero si le ponemos nombre y apellido a estas características, pues ser aspiracional implica ser blanco, ser aspiracional implica ser de clase alta, ser aspiracional implica ser una persona educada y no tener ningún tipo de origen indígena o algo similar. Entonces, en este tema de la discriminación, del racismo y de toda esta comunicación bastante estereotipada en los medios, ¿por dónde empiezas, por dónde consideras tú que a nivel
estructural o racista, empieza esto en el tema de las marcas, en el tema de la comunicación. ¿Por dónde empieza este problema realmente? Que también se conecta mucho y con los temas digitales, ¿no? Y lo podemos ver que en algún momento era responsabilidad solamente de las personas encargadas de generar comunicación y marketing, pero hoy lo vivimos hasta en un teléfono, ¿no? La mayoría de las personas, y tú estuviste mucho tiempo en una organización de racismo y me gustaría que nos Sí. compartieras si hay datos al respecto, pero la mayoría de las personas buscan blanqueamiento a través de los filtros, las fotografías de una persona morena en redes sociales, pues ya hoy tú ves a una persona blanca en un perfil de WhatsApp. Entonces, esta narrativa que nos empezaron a implantar a través de representaciones sociales, en algún punto, las personas creadoras de contenidos para las marcas, hoy las replicamos también, tampoco es que nos estén obligando. ¿De dónde vienen estas estructuras y hacia dónde van? Porque lo hacemos también, ¿no? Como prosumidores. Sí, ay, la verdad es que me echaste una pregunta bien fuerte, un speech, algo amplia, pero pues mira, vamos a irnos desde el contexto histórico, ahorita que hablábamos, bueno, retomando un poco de la Malinche. Pues no sé si recuerdas, si la gente que lo ve, no sé si recuerda el cuadro de castas, que era como esta idea que la gente ponía en las entradas, ponía en las haciendas, y que veía una categorización de la gente, ¿no? Siempre hasta abajo estaba la peor categoría, hasta arriba siempre estaba o el español, europeo o el castizo, pero el mestizo todavía no estaba porque era más bien era esta mezcla. Entonces, vamos a partir desde ahí. Desde una idea en la que empieza una división de quién podría entrar a la humanidad o quién podría entrar al blanqueamiento, quién podría entrar a estos privilegios que tenían las personas blancas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo pasaba este recorrido que era el cuadro de castas? Imagina que tú estabas, recuerdo una que a mí, yo apenas escuché de esas que era el salta para atrás, y era creo que así ponían mezcla de indio con chino. Y entonces era como, es lo peor de lo peor, y salta para atrás era como esta idea de involucionar, porque siempre evolucionar va hacia adelante. Entonces, No mejoraba la raza. no, al final, al contrario, de salta para atrás era porque estabas yendo al contrario de todo. Tenías que aspirar a esto, tenías que hacer una mezcla constante para llegar a la blanquitud y a ver si lo lograbas y de ahí tener todos los privilegios. Bueno, creo que pasó todos estos años y hay una frase muy arraigada en México que es como cásate con un blanco para mejorar la raza. Eh, Porque claro, yo creo que aquí gran parte de quienes vivimos en México, pues somos personas indígenas, que empezó a haber como una mezcolanza muy grande, ¿no? Porque justo fue Navarrete decía en un principio que el primer mestizaje que hubo fue de personas indígenas con personas telas, porque también estaban en esta categoría muy baja, pero después empezó esta categoría de personas indígenas con personas asiáticas y personas asiáticas con personas blancas, entonces fue eso. Más adelante, cuando viene que todos somos mestizos y somos una sola nación o que somos una sola raza, que es lo que decía Vasconcelos de la raza cósmica, ¿no? Y que Boo Vasconcelos porque era la persona más racista Ujú. que hemos escuchado aquí en México, pero como que la gente creyó que estaba todo unificado, como somos mestizos y como somos mestizos y hay una sola raza, eso significa que todos nos vamos a ver por igual. Pasó eso, no sé, 1920, 30, y te das cuenta que hay una división bien grande, ¿no? Que todavía sigue un cuadro de castas que ya no está pintado en las casas, pero sí está muy presente en nuestras mentes, ¿no? Muy presente en las familias. Estoy yendo desde el origen, ¿no? Y justo un poco ver este camino que venía también desde la aspiración, ¿no? Vemos revistas o vemos también cuestiones del porfiriato, que la idea era afrancesarse y afrancesarse implicaba ser más blanco. Blanquearse. Ajá, el otro día escuché, esto va a ser así un dato muy curioso que hablaba un poco, una persona hizo ahí como un análisis del tono fresa, que esta idea de alargar las vocales al final, si topas, y que esto venía mucho de que la gente quería hablar como los franceses, no podía y entonces, o sea, como trataba de que su español fuera más afrancesado y al final terminaba alargando las vocales. Mm. Y también era cuestión como muy lingüística, ¿no? Porque no solo era como aparecerse, sino era comportarse, hablar, pensar, tener todos los rasgos de una persona blanca. Sigue esta idea y entonces dentro de Lázaro Cárdenas, que tenía esta frase de desindigenizar al indio y mexicanizar al mexicano. Creo que era algo así, pero era como una idea de que desindigenizar era como quitarlo en lo indígena y amestizarlo. Y entonces ya te dabas cuenta que ser mestizo o amestizarte
implicaba blanquearte. Y hay otros términos mucho más complejos, pero estaba como la blancura, que eso es algo que se ve, la blanquitud, que es como la forma de pensar, y el blanqueamiento, que yo creo que es un puente, como vamos a pasar por ese proceso para el Ujú, ujú. blanqueamiento. Y ya entrando como una era más moderna y tenemos toda esta conexión con el mundo exterior, tal vez, no sé, la caída del muro de Berlín, la revolución industrial, como me fui más atrás, perdón, como la revolución cubana, como varias cosas. Te das cuenta que también hay una diferencia, pero que siempre está un canon, y este canon es aspirar, no sé, a la cuestión europea. Siempre veníamos de esto, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi abuelita que ella veía el casamiento de Lady Di y decía: "Qué bonito, yo quiero esta vida de reina", ¿no? Como siempre pensar en este día de otro lado, ¿no? Lo que es mexicano y lo que es moreno no está bien, por algo no está bien, porque no tenemos algo, ¿no? Hay algo que mejorar, quién sabe qué hay que mejorar, pero venía mucho esta idea. Y viene como esta idea de la moda, como la cuestión de la televisión y que vemos, no sé, artistas y cosas muy fuertes que vienen y después te das cuenta que eso quedó tan arraigado, o sea, una cuestión histórica de 500 años que la gente diga: "Ay, ya fue hace mucho, el racismo ya fue", o no sé, el mestizaje, o estas ideas que tú hablas del genocidio, ya fueron, cuando hoy en día las puedes ver, es una cuestión como más moderna, como este neorracismo que se presenta, ¿no? Como, Ujú, ujú. no está bien ser moreno, no está bien, como ser más prieto, no está bien tener pelo lacio, no está, o sea, como ciertas cosas que te decían: "No está bien, no está bien, no está bien", y que todo viene muy ligado a la estética. ¿Qué nos han enseñado que es la belleza? ¿Cómo es la belleza? ¿Cómo es la belleza que la gente aspira, no? ¿Cómo es el cuerpo que la gente ve? Cómo es la forma ideal que la gente habla. Te das cuenta que todo está atravesado. Cuando decimos, y lo aprendí mucho en la organización de racismo, era como, es que el racismo cruza muchas cosas, ¿no? El racismo cruza la comida, cruza el cuerpo, cruza la forma de hablar, cruza la estética, cruza muchas cosas, porque la idea de cruzarlas es siempre decir que lo correcto, lo estético, lo bello, siempre viene desde la blancura, la blanquitud, viene desde Europa, ¿no? Si pensamos en el arte, ¿no? Como el arte bella es la que está en la Capilla Sixtina, pero no la que está en el Museo de Antropología. O sea, como esas son otras cosas muy diferentes porque son estéticas como muy ambiguas. Y creo que eso quedó tanto que el capital, el capitalismo, las marcas, las empresas se dieron cuenta que ya había algo muy fuerte. ¿Y cuál era? Como eso, aspiracionar, o sea, blanquearse, hacerse mucho más fuerte, blanquearse la piel. México, según yo, después de Nepal, son de los segundos países que más cremas blanqueadoras compran en el mundo. O sea, tú vas al súper y te va a salir siempre crema unificadora, crema blanqueadora de la piel, vete más blanco, ¿no? Y siempre viene esto, y vas a ciertos estudios y, no sé, en las fotografías, en filtros, ¡pum!, te blanquean la piel y te ves bien diferente. Entonces, Ujú, ujú. ahí está constantemente, ¿no? Como entender esta idea de tener como esta charla también es como, no, eliminen todo, no usen Instagram. Es como, bueno, sean conscientes de por qué lo usan, ¿no? Hay que ser conscientes de qué está pasando aquí, ¿no? No sé, como estoy pensando en esta idea y me sale también como la belleza y la relación y vincularse con la gente. También tengo amigas que dicen: "Mira, yo no me junto con gente morena", porque también viene una idea de hay que como tener esta reproducción de generar gente más bella, ¿no? Y cuando alguien no sé, yo recuerdo mucho en mi círculo de jotillas, morenas que decían: "Si alguien se ligaba al blanco, triunfaste, amiga, triunfaste", y es como un poco esta idea de esos no se fijan en nosotras, ¿no? Como al final se logra, se ve, o no sé, ¿cómo es? Estaba ahí me fui muy lejos, pero espero haber respondido esa parte. Claro, y es que mencionaste algunas cosas que me parece importante recalcar, ¿no? O sea, todo va ligado con esta hegemonía de Occidente, ¿no? Con estas ideas que nos vendieron, en las novelas, en las historias de Disney, El Príncipe, todo esto venía de un hombre, pues, blanco, de una mujer delgada, blanca, etcétera. Y hoy las marcas empiezan a representar a personas diversas. Sin embargo, algunas de estas personas todavía corresponden a muchos rasgos hegemónicos. Ujú. Podemos ver que si hay personas morenas, empiezan a presentar incluso a personas afrodescendientes, pero sí con características muy hegemónicas, ¿no? Sí podemos presentar a alguien tal vez que sea moreno, pero
tiene que tener todas estas características de juventud, de corporalidad, de estatura, de fisionomía, etcétera, que se apegue mucho más al occidental. Para ti esto, Jairo, representa un avance, es quedarnos en el mismo lugar, es mejor que nada. ¿Qué significa? ¿Es una cuestión cosmética, no necesariamente una cuestión ética? ¿Hacia dónde van estos avances que algunas marcas ya están haciendo y que para muchos pueden llegar a ser hasta washings? Sí, pues, es que lo voy a decir igual, pero el capitalismo es muy audaz y creo que más bien lo que pasa en esta idea es como capitalizar la cultura, ¿no? Se capitaliza eso, o sea, has visto el movimiento feminista cómo se capitalizó y ibas a H&M o a ciertas marcas y veías, yo lucho como morra, ¿no? O votas para luchar como morra. Entonces, se dio cuenta que esa es una, o sea, que esa es una vía para que la gente compre. Bueno, no sé si vamos a dejar que la gente compre, pero vamos a pensar como de una manera muy diferente. Ahorita hay un ejemplo que justo estaba leyendo como en las hojas que decía Fenty Beauty, creo que es la marca de Rihanna, Ujú, ujú. y justo hablaba de que así como en los en las escalas de venta y también de cuestiones, de representación, era una marca que 100% representaba a la gente. Pero como yo decía: "Ay, qué padre". O sea, como que llegaba a todos los tonos de las personas, de las pieles, como a la gente le gustaba muchísimo eso, pero hay algo que siempre se nos olvida como en esta cuestión, ¿no? Como detrás de esto había una explotación fuertísima del ambiente, ¿no? Había una explotación de personas produciendo esto. Hay que verlo, ¿no? Lo que me decías, hay representación, bueno, ya me siento representado, pero ¿algo cambió? ¿Como estructuralmente cambian las cosas? Tal vez, no lo sé. O sea, yo sí tengo ahí un tema con la cuestión de las cuotas, de las representaciones. Tal vez de manera simbólica genere acciones, sí. Tal vez vamos a ver a una niña muy emocionada ver a la sirenita que tiene los mismos rasgos que ella, sí. Pero yo creo que el cambio va a ser, no sé, en 30, 40 años, ¿no? Cuando se dé cuenta que solo se hace como un tokenismo, que es un, o sea, eso apenas, bueno, es esta palabra de tokenismo, según yo lo usaba Martin Luther King, y que significa como flores. Y entonces, tú pones unas flores, pero ciertos, o sea, por ciertos meses se va a ver bonita, como sería, decimos token, como se ve bonito por cierto rato, ¿no? Pero no quiero que esté más ahí, no quiero que esté en las tomas de decisiones, no quiero que esté en los puestos directivos, o sea, solo quiero gente de representación que se vea de dientes para afuera, pero internamente tampoco sé si cambia algo. Es importante algo de lo que mencionabas y la representación es algo que hoy sabemos que las generaciones millennial, centennial buscan. Hay métricas que un estudio de Meta lanza donde más del 80% de las personas, millennials y centennials, no se ven representadas en la comunicación de publicidad o en la comunicación en medios que observan. Y hoy, pues, es para todas las marcas y para las empresas un tema, aunque no necesariamente lo estén aplicando. Y nos comentabas, pues sí, pero la representación puede que sí, pero puede que no. ¿Qué tan importante crees tú o qué tan impactante crees tú que sea la representación en el cambio real de oportunidades para una persona? ¿O no se sabe, o crees tú que exista alguna correlación directa en su realidad? La representación con la realidad de una persona. ¿Crees que cambie en algo el hecho de ver una sirenita, afro, o el hecho de ver a una persona como una Yalitza, protagonizando una película, o algunos otros ejemplos? ¿Crees que genere algún cambio en oportunidades, en discriminaciones, en violencias? ¿O en qué crees que impacte a la vida de las personas? ¿O de plano crees que no haya algún cambio? Ay, a ver, yo creo que de manera individual puede generar cambios, tal vez te puede mejorar tu autoestima, tal vez puedes dar como mayor confianza en ciertos espacios, ves que hay mucha diversidad de bellezas, de cuerpos, hay gente que se parece a ti, hay gente que es muy diferente a ti también y creo que eso es muy bueno. Sin embargo, no sé si a nivel estructural, porque, no sé, voy a sonar como esta idea de sí, tal vez una persona que vio en la tele a la Sirenita va a ser la próxima escritora antirracista y que va a generar una revolución. No lo sé,
puede ser, pero lo que sí creo que más importa para mí es lo que pase a nivel estructural. Sé que lo individual es importante, pero generalmente lo colectivo es lo que más importa. Eso es yo creo que la importancia más grande. También yo podría decir, no lo sé si ver a una persona indígena en un puesto de poder pueda cambiar algo estructural, porque al final, no sé, hay un ejemplo muy curioso que es un diputado en Colombia que es afrodescendiente y es una persona ultraderecha. Es una persona ultraderecha que está en un puesto de poder, que representa comunidades afro, pero va en contra de muchísimas, oportunidades o de muchísimos ideales que viene luchando las personas afrodescendientes en Colombia. Entonces, es decir, bueno, tampoco vamos a decirle que las personas blancas deben mantener el poder, ¿no? Como hay que diversificarlo, pero yo sí estoy mucho desde esta idea de tomar los puestos y ser representados, sí, ¿para quién? ¿Y de qué forma vamos a estar? Yo creo que si va a pasar eso, si vamos a estar en la representación y si eso va a generar mayores ingresos para una persona, pero también va a generar mayor autoestima para una persona, hay que hacerlo siempre desde el cuestionamiento y desde tal vez posiciones de coloniales, ¿no? De coloniales y antirracistas. Se puede hacer eso, creo que se puede hacer no sé, como una cuestión colectiva, tal vez se puede hacer no sé, una venta de un producto antirracista y de colonial, pensando desde el origen del producto, ¿no? Que sea con productos que no lastimen a la tierra, ¿no? Que sean productos que sean producidos con personas que tengan trabajo digno, pero también que sea presentado, o sea, como o sea, toda esta línea que tiene, pensar que sea lo más correcta posible. Siempre que, o sea, sé que va a ser errores y que la gente lo piense de algo muy diferente, o más bien muy imposible, porque en este mundo tan inmerso que estamos, se nos hace imposible pensar en que un vaso yo lo puedo hacer en mi casa y que después lo venda y que cuando llegue a tener, muchísimas ganancias, va a ser algo bien correctamente, ¿no? Desde siempre, desde que yo lo creé hasta que llega a las manos de la gente va a estar bien. Eso es complejo, es muy complejo, pero creo que viviendo en la modernidad, es un reto muy grande. O sea, creo que es de los retos que son más importantes para quien lo produce y para quien lo consume. Porque también, o sea, podemos echar la culpa a las productoras, ¿no? A decir: "Sí, no, que se vayan las marcas, sí, destrúyenlas", pero, pues, también sin o sea, sin el consumo no se o sea, son como algo muy constante, como creo que se van apoyando constante. Ahorita que decías estos datos de Meta, estos datos pueden funcionar o para bien o para mal. O sea, pueden funcionar para decir: a la gente no se siente representada, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que se sienta representada y que compre más mi producto. Y entonces, como ya sé lo que la gente busca y va a ser que ir en constante cambio, como ahora la gente ahora va a decir, ya no quiero sentirme representado, ya me aburrí, ahora quiero, quiero verme como gatita en la tele, ¿no? No sé. Creo que es muy constante esta idea del sentir de la gente. Eh, si hablo de manera muy personal, me hubiera gustado verme mejor representado en mi infancia, tal vez, pero creo que eso no hubiera hecho lo que hago ahorita, porque también viendo esos retos y viendo esas trabas y viendo, no sé, a un personaje actuando de un gay, no sé, de muchas formas que yo no me sentía representado así, como de mucha burla, o a un moreno que era de donde yo soy y era representado así, pues sí, generó inseguridades, pero también desde otro lado es decir, bueno, voy a hacerlo de otra forma. Voy a crear otras formas de hacerlo. No sé, el espacio que tú haces en marketing inclusivo es algo que tú dijiste, ya me harté de estas agencias de publicidad, ya me harté de estas formas que ellos representan, voy a hacerlo de mi propia cuenta. Sé que es complejo, tampoco voy a decir a la gente, mañana sal y haz una escuela de colonial, ¿no? Es mucho más complejo porque todo se requiere de manos y de personas que piensen igual que nosotras. Creo que por ahí va, tal vez, pero sí, tal vez no respondí, pero no sé si hay una respuesta de decir sí, no. Solo es, a veces yo creo que la representación no funciona, pero tal vez para otros sí. Claro. Y acabas de mencionar algo bien relevante, porque creo que no necesariamente el hecho de pertenecer a una diversidad te hace ser una persona con la apertura para luchar en pro de los derechos. Y lo vemos, personas que somos, que formamos parte de la comunidad LGBT, podemos ver que gran parte de la comunidad LGBT ejerce violencias a la misma comunidad LGBT. Y así dentro de las otras diversidades puede pasar porque puede haber una persona de una diversidad que sea de ultraderecha, ¿no? Y que tenga estas ideas mega conservadoras y en este sentido,
pues hay sociólogos, tú me comentabas un poco en este tema de las representaciones sociales, que en algún momento estaba leyendo, que hoy justifican un poco esto que está pasando en el mundo en términos de racismo, de violencias estructurales, en específico en el caso de Estados Unidos y en Europa, contra comunidades LGBT, contra grupos de migrantes, que hablan que esto tiene que ver con buscar un enemigo común ante situaciones de vulnerabilidad, de cansancio, de inseguridad que tienen estas sociedades, pero tú, ¿qué ves en esto y qué impacto ves también que está causando estas narrativas hoy en México en términos de violencias, en términos de discriminación, en términos de todo lo que pueda estar pasando? ¿O tú crees que esto no va a impactar o no está impactando? Sí impacta mucho a la gente, creo que esta sobreinformación, porque, pues, no sé, también tú abres tu teléfono, si tienes redes sociales y ves información, noticia tras noticia, agresión tras agresión, no sé, hace unos días encontraron una chica trans en Colombia, una cuestión muy, muy fuerte, y creo que de ahí empezó a salir como comentarios sumamente transfóbicos, ¿no? Y creo que yo de ahí decía como, claro, es que la gente cree que porque ya tenemos a una representante trans, tal vez en medios, en televisión abierta, listo, ya se soluciona el problema. Justo ahí es como lo que veníamos hablando, ¿no? Como hay representantes trans en México que están en la televisión, que hacen shows, que hacen varias cosas, pero escuchamos en otro país y al final siguen asesinando a las personas trans, ¿no? Sigue habiendo transfeminicidios. Eh, lo que pasa mucho y lo que creo que es algo muy constante que la gente estamos en busca de identidad. Eso sí, es creo que muy real, ¿no? Yo también a veces me pierdo, digo, ¿qué me gusta ahora? ¿Qué ya no me gusta? Debería como ser fiel a mis ideales 100% y no sé, siempre cambia algo. Y lo que pasa mucho con este movimiento ultraderechista y que pasa en otros países, creo que viene de un miedo a la exposición de los privilegios, porque lo que pasa y lo que está pasando ahorita es que hoy en día las disidencias estamos mucho más organizados que lo estábamos hace 10 15 años, ¿no? La organización era mucho más compleja, la gente tenía miedo, pero ahorita vemos que hay organización y que la gente está harta, está muy desesperada y está muy, muy molesta. Entonces, no sé si es encontrar un enemigo común, pero creo que desde el lado, no sé si seamos el lado correcto, pero desde el lado en el que yo me muevo, el que tú también te mueves, eh, creo que sí reconocemos que yo no puedo avanzar si mi hermana de al lado no avanza. Yo no puedo avanzar si mi amiga trans no avanza. O sea, me doy cuenta de eso, al final es algo muy constante. O sea, es la idea de lo colectivo. Yo creo que lo individual es sumamente racista y colonial, como lo vemos ahí en Estados Unidos, ¿no? Estos señores de decir: "Yo soy el único porque yo soy la el que quien va a salvar a toda esta gente que siempre piensa muy individual". Cuando aquí somos de: "Bueno, si me pasa algo a mí, le va a pasar algo al de atrás". O sea, casi como que somos la barrera, como si yo tengo los privilegios, a la de atrás le va a pasar peor, peor. Entonces, ah, como en encerrar esta idea es nada, como pensar en la colectividad, sospechar constantemente, cuestionar también muchísimas cosas, y no quedarnos como ya conformes con lo que hay, como a pesar de que sí, yo puedo caminar en la calle viéndome como hombre cis, pero pues todavía hay muchísima gente que no vive esos privilegios que yo tengo y que yo creo que nadie, no sé si se puede renunciar a los privilegios, lo que sí sé es que puedes ser consciente de ellos y puedes accionar ante ello. Jairo, hemos aprendido muchas cosas de lo que nos dices. Hay bastantes temas en términos de apropiación cultural, en temas de racismo, que hoy sabemos que debemos tener presentes como creadoras, creadores de contenido, también en términos de racismo, en términos de comunicación, pero también hay temas que creo que podemos y tenemos a la mano mucho más fáciles de lo que pensamos y que podemos ejecutar y accionar desde ya, ¿no? Porque muchas veces las teorías y nos vamos a la creación de políticas públicas y las personas que estamos en esto queremos accionar desde los cambios a nivel legislativo, pero hoy las personas que estamos y buscando un cambio desde donde estamos trabajando, desde nuestra trinchera, si tú les tuvieras que dejar un mensaje, ¿qué podríamos empezar a hacer? ¿Qué acciones concretas, rápidas, sencillas desde el día de hoy para tener mejores prácticas y evitar estas malas prácticas en términos de dañar, de discriminar, de apropiación cultural, etcétera?
Una que aprendí hace poco que es, si reconoces sus privilegios a través del sufrimiento de otras personas, ahí es una de las principales. No reconozcas que tienes privilegios porque otra persona sufre a tu lado. Eh, una de esas de las principales, reconoce que hay alrededor, cuestiónate las cosas, también a las personas que les interesan estos temas y que más o menos están viendo y que no saben por dónde empezar, pues tampoco puedo decirte que empieza por libro uno, libro 2, libro 2, libro 3 o ve estos 3 videos. Creo que también ahí tenemos acceso a la información al alcance de la mano, ¿no? Puedes ver personas que hacen, o sea, puedes seguir organizaciones, puedes seguir colectivas, personas activistas que cuestionen constantemente. Y una de las principales es que no asumas que el mundo ya está hecho. Ajá. Como yo ya nací, el mundo ya está hecho así, nada va a cambiar, ¿no? Sino al contrario, creo que venimos a darle significado a las cosas que están a nuestro alrededor. Puede parecer muy fácil, pero también, pues, rodéate de mucha gente de la cual vas a aprender. Sí, parece como consejo de mamá, ajá, como rodéate de amor y cariño, pero la verdad, si tu círculo constantemente es quien hace comentarios clasistas y escuchaste esta idea de hay que defender, hay que casarte con un blanco para mejorar la raza, el negrito en el arroz, o me están negreando, o me están esclavizando en el trabajo, como cuestiona que esas frases vienen desde contextos racistas. Y también ten presente que el racismo existe, el racismo está, el racismo está en todos lados y se presenta de maneras muy peculiares y está constantemente aquí. Jairo, pues muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Es la segunda vez que nos acompañas. La verdad es para nosotros un gusto poder tenerte aquí. Esperamos que no sea la última, poder seguir conversando contigo en todos estos nuevos caminos que nos lleva el proyecto de Reconstructo. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Les invitamos a nuestro próximo capítulo para poder reconstruir las ideas, el pensamiento y sobre todo las estructuras que ya tenemos bastante construidas. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.